Mi fuerte siempre ha sido trabajar en instituciones educativas. Estamos en disonancia en lo que se hace en la institución y lo que se hace en la casa. Aquí está pasando algo en casa, porque es que el niño hace parte aquí individual de su familia, pero cuando llega al salón de clases en donde interactúa con 20, 30, 40 estudiantes, pues ya está en un entorno social en donde todo lo que trae de casa lo trae aquí. Te has enfocado en ayudar a las familias, en darle soporte a las familias con el tema de la crianza. Pero lo que más me llamó la atención fue esa última parte, y es con un enfoque o basada en la inteligencia emocional. Es porque cuando nosotros veíamos niños inestables, niños desestabilizados emocionalmente, cuando teníamos la entrevista con los papás, eran papás exactamente igual que el niño, desestabilizados emocionalmente. Siento que es un proceso realmente profundo a nivel del ser en el papá. Estás intentando sanar tu niña con tu hijo. Okay. Y eso no es sano. Okay. Eso no es sano. Porque tu hijo es tu hijo. Es la historia de tu hijo. Y tu historia es tu historia. Cuando toda tu vida gira en torno a tu hijo, tú vas a llegar a un momento en el que te vas a ahogar y vas a tener que respirar. Por eso estamos aquí. Sí. Así que te quiero dejar ese escenario para que empieces a explorar allí. Es una bola de nieve gigante. Sí. Así que no se vayan, apenas empieza lo bueno. Ahí está. Hoy desde Pensilvania, feliz de estar aquí en tu casa, Lili. Con mucho gusto. Es una bendición que Respírate sea un espacio no tangible, porque se puede llevar donde quiera, donde sea, y tiene el mismo impacto y el mismo poder de transformación que le queramos dar. Así que gracias por estar aquí. Me gustaría empezar con un ejercicio, y es que nos presentemos entre sí. Preséntame a mí. Ok, bueno, pues primero gracias a ti, de verdad, Paulita, por haber pensado en mí, por haberme invitado, por venir hasta acá y poder compartir este espacio del rincón de mí, no de mi casa, sino de mi hogar. Bueno, pues yo qué puedo decir de Paula. Paula es una persona maravillosa, un ser maravilloso que conozco hace como 15. Por ahí, no, yo creo que un poquito más. 17 tal vez, 17 años hace que nos conocemos. Un ser maravilloso espiritual y personalmente, que ha marcado un lugar especial en mi vida. No quería llorar. Wow. Especialmente por mi hija, porque tú sabes que todo lo que afecte a tu hijo, bueno o malo, te afecta a ti. Claro. Y eso yo te lo quiero agradecer, Paulita, porque marcaste la historia de vida de mi hija. Lo que ella decía ayer, 2 maestras han marcado mi vida. Tú y Marleida fueron 2 maestras que marcaron la vida de mi hija, y por eso ella hoy profesionalmente también escogió una de sus carreras, porque las vio a ustedes como inspiración de vida. Y eso es lo que yo te puedo presentar a ti. Como maestra, absolutamente inspiradora. Y eso hace que se vea en ti el amor por el enseñar, por lo que decíamos ayer. El enseñar no es enseñar conocimientos, es enseñarle a los seres humanos que estamos compartiendo a aprender a manejar ese ser, a ser ellos mismos. Eso es realmente el valor de enseñar, y eso eres tú. Eso como profesional. Ay, Dios. Y como maestra y como madre, esposa maravillosa, absolutamente, como todas, tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, pero ha sido una madre también ejemplar, una esposa maravillosa, comprensible, un hogar muy lindo tienen, del cual admiro mucho. Y pese a que tenemos grandes diferencias conceptuales de la vida, yo pienso que nos hemos edificado los unos a los otros.
Así. Esa es la que puedo describir, Dios. la Paula que puedo escribir, que conozco. Yo, ¿para qué me meto en estos ejercicios? Se me ocurren unos ejercicios que después me dejan. Bueno, la dejaste muy alta. Yo creo que pocas personas saben. No hablo mucho de mi profesión como tal, pero creo que eso es lo que nos ha traído juntas alrededor del tiempo, y es ese amor por la docencia, ese amor por enseñar. Liliana, aquí donde la ven, fue mi maestra también, ha sido mi vecina, ha sido mi asesora de tesis. Sí. Ha sido en muchas ocasiones guía de mi hija, en muchos asesoramientos personales con temas educativos. Yo empiezo por el ser, porque creo que es de las cosas que más impactan nuestras vidas, el ser como tal. Y eres un ser muy lleno de luz. La entrega que das, tanto en mi caso como lo que he podido observar para otros seres, es una entrega muy limpia, muy sin filtros, sin juicios. Es desde lo que das, ya, no desde lo que quieres recibir. Y eso para mí es muy bello. Siempre puedo llegar a ti con la libertad de ser yo, y sin miedos de ser recibida de buena forma, sin ningún juicio. Así que voy siempre tranquila de que lo que voy a recibir es claro, limpio, lleno de amor, y obviamente herramientas que me van a ayudar muchísimo. En términos humanos, mamá de una sola chica de la misma edad, bueno, muy cercanas a Sara, mi hija mayor, una esposa también con un hogar hermoso, su esposo gran amigo de nuestra casa, hija, hermana. Bueno, son cosas que uno admira de cómo se ha construido esa vida a lo largo de los años. Y ya en el tema profesional, yo diría, yo viví al revés. Bueno, yo creo que no me los sé todos, pero más o menos licenciada en educación preescolar. Bueno, ya por ahí vámonos distanciando un poco. La máster para los niños chiquitos. Y ya van a ver que tengo razón. También tienes un máster Tengo un posgrado en computación para la docencia y uno en administración de empresas. En la parte de administración de empresas me orienté hacia instituciones educativas, porque pues mi fuerte siempre ha sido trabajar en instituciones educativas. Ayer teníamos una conversación, esta es la continuación de la conversación. Sí. Dijimos, no, esto hay que entregárselo a la gente. Tuvimos una conversación bastante larga y me llamó mucho la atención que los últimos 15 años te has enfocado en ayudar a las familias, en darle soporte a las familias con el tema de la crianza. Pero lo que más me llamó la atención fue esa última parte, y es con un enfoque o basada en la inteligencia emocional. Sí, mira, básicamente todo lo que uno hace en la vida, a veces uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no encuentro la lógica, ¿no? Resulta que cuando yo empecé a hacer mi posgrado en administración de empresas, yo lo empecé a hacer porque yo tenía un cargo directivo en una universidad, en la Facultad de Educación. Y en ese entonces esa universidad nos dice, todos los directivos tienen que tener estudios administrativos. Entonces yo me pongo a hacer mi especialización en administración de empresas para cubrir una necesidad. Pero cuando yo hago mi posgrado, me doy cuenta que me gusta esa parte, que nunca había explorado. O sea, que lo había ejercido porque había sido directora de jardines infantiles, había sido coordinadora de instituciones, en universidades, en las facultades de educación, y en ese momento yo estaba ejerciendo también la dirección de posgrados en esa universidad y la dirección de la facultad de educación. Entonces, claro, yo lo había ejercido, pero nunca lo había estudiado. Y una cosa es tú tener la práctica y otra cosa ya tener el conocimiento como tal. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, digo, wow, esto lo puedo aplicar
a los colegios, que es donde yo quiero empezar. Entonces yo empiezo a asesorar colegios en la parte administrativa, currículo. Yo enseñaba en la universidad a maestras, formando maestras, entonces dije, formo maestros, no sé qué. Pero cuando yo empiezo a ver que todo este esfuerzo educativo institucional iba en disonancia con los padres de familia. Con la realidad. Exacto. Entonces aquí dije, aquí nos podemos desgastar toda la vida, Claro. trabajando y la institución educativa haciendo los mayores esfuerzos para que los niños realmente sea una educación integral. Pero si no involucramos al padre de familia, aquí no hay nada que hacer. Entonces ese fue el botoncito que me tocó y dije, ¿yo qué hago capacitando maestros? ¿Qué hago asesorando a los directivos? Pues para que los procesos pedagógicos sean mucho más significativos para los niños si el papá no está involucrado. Estamos en disonancia en lo que se hace en la institución y lo que se hace en la casa. Entonces aquí tenemos que trabajar al unísono. Unificar. Si nosotros no unificamos estos criterios, pues el esfuerzo del papá y la mamá va a ser en vano y el de nosotros sí que más. Un desgaste. Exacto. Entonces, por eso decido empezar a trabajar con los padres de familia. Ok. Porque realmente queríamos un trabajo integral. Entonces yo empiezo a hacer observación. Yo tenía estudiantes de práctica, entonces me obligaba por medio de mi trabajo en la universidad, a ir a las instituciones educativas, entrar dentro del aula y observar las maestras, pero pues claro, tú no vas a observar solamente las maestras, tú necesariamente observas a los niños. Entonces cuando yo empiezo a observar a los niños, yo digo, aquí está pasando algo en casa. Este niño tiene este comportamiento por tal cosa. Entonces yo empiezo a asesorar a las maestras. Mira, muy probablemente el niño puede estar teniendo esto en casa. Él puede estar teniendo esta situación. ¿Has hablado con los padres de familia? No, señora. Bueno, entonces vamos a citarlos y vamos a indagar, porque si nosotros queremos apoyar a este niño, pues tenemos que indagar qué está pasando en la familia. ¿Una Entonces, educación más personalizada? sí, era mucho más personalizada, pero sin perder la visión del grupo también. Porque es que el niño hace parte aquí individual de su familia, pero cuando llega al salón de clases en donde interactúa con 20, 30, 40 estudiantes, pues ya está en un entorno social en donde todo lo que trae de casa lo trae aquí. Entonces tú te imaginas 40 cosas diferentes que cada niño trae de su casa a ponerlo en un solo contexto. Eso es un reto muy grande para los maestros. Entonces, ¿qué pasaba? Dijimos, no, vamos a trabajar con los padres. Entonces ahí empecé yo a documentarme, a hacer muchos cursos. Ese es mi plan futuro, mi meta próxima futura, es poder estudiar algo acerca de liderazgo y de trabajo en familia. ¿Sí? Porque ya tengo la práctica, ahora quiero la estructura académica. Entonces, o sea, fue como al revés. Empezaste en una estructura de educación, en una pedagogía tradicional del sistema. Sí. Tuviste un recorrido y una experiencia durante esto, pero en el camino te diste cuenta que estaba más desde el saber hacer que del deber ser. Exactamente. Entiendo. Y para unirlo un poco al tema que quiero que profundicemos, que es la crianza desde la inteligencia emocional. Cuando te encontraste en toda esta experiencia de poder observar cercanamente las familias y cómo era su desarrollo como padres con respecto al niño y viceversa, ¿qué fue lo que más marcó la generalidad para ti? Lo que marcó y lo que realmente dije, aquí se necesita trabajar, es porque cuando nosotros veíamos niños inestables, niños desestabilizados emocionalmente, cuando teníamos la entrevista con los papás, eran papás exactamente igual que el niño, desestabilizados emocionalmente. Entonces dijimos, si tú quieres un niño tranquilo, un niño estable, que realmente emocionalmente está estable, es que la situación no es del niño, tenemos que trabajar con los papás. Entonces empezamos a trabajar con los papás, a trabajar esas pautas de crianza desde la parte emocional, con una inteligencia emocional, que sepan gestionar sus emociones para que el niño reciba ese ejemplo.
Sí, porque tú con el niño te puedes desgastar y tú lo sabes, que tienes 3 hijos, diciéndole y repitiéndole las mismas cosas, pero si el niño no lo observa, entonces pues el niño nunca lo va a hacer. Entonces necesitábamos trabajar con los padres, entonces a eso empecé a dedicarme. Trabajaba las particularidades del niño, pero luego todos los profesionales nos uníamos y trabajábamos con la familia, incluíamos abuelos, tíos y todas aquellas personas que estaban involucradas con la crianza del niño. Wow, todo el entorno. No son solo padres. Claro, no, son los hermanos, los padres, los abuelos, porque es que muchas veces tú te vas a trabajar y los niños quedan con los abuelos. O sea, todas las personas que participan en esa crianza. Hasta las personas nanas, que también están dentro de la crianza, entonces también trabajábamos con las nanas porque pues todas las personas que estaban alrededor del niño, el contexto familiar que estaba alrededor del niño, teníamos que hacer esa parte de sanación emocional para poder trabajar con los niños. Entonces, básicamente... Wow, es bien profundo y si bien es cierto, no vamos a alcanzar a tocar muchos temas que se pueden quedar. Ya saben que pueden escribirme un comentario si tienen alguna pregunta específica que quieran hacerle a Lilian y posteriormente les dejaré por ahí la respuesta. Claro, vamos a tratar de abordar el tema de la manera más general porque tenemos en cuenta que hay variables que dan ciertos cambios a la generalidad. No podemos particularizar cada situación y cada dinámica de cada hogar. Entiendo perfectamente porque ahora yo estoy viviendo justamente esto, diría que a piel, a carne viva con Isaac y Zoe. Tengo 2 niños de la misma edad, mellizos, y hay muchas situaciones que realmente no sé cómo resolver, en donde sé que les entrego más de mi emoción que de mi razón o mi conocimiento o mi control, en fin. Así que quiero que este espacio sea un espacio cercano para ti que nos estás viendo o escuchando y vamos a empezar por allí. ¿Cómo la tradicionalidad, como se nos enseñó a nosotros, padres tal vez de esta generación o de la generación pasada, tiene mucho que ver en la manera como nosotros también gestionamos? De hecho, siempre se nos corrigió la acción. Es lo que yo evalúo. Entiendo que era más desde la acción, desde lo que ejecutábamos, era juzgado si estaba bien o estaba mal y en consecuencia había una corrección. Llámese castigo físico, sí, claro. Llámese castigo psicológico, que lo considero también es una clase de castigo, y cualquier forma que hayamos vivido de corrección para la acción. Pero yo, Lilian, por lo menos yo no recuerdo haber recibido la enseñanza para gestionar mis emociones. Hoy día, casi a mis 40 años, es donde vengo a entender y a poder analizar como mamá, ok, estoy regañando, castigando, lo que sea que esté haciendo, en este caso con Isaac y Zoe, desde mi miedo, desde mi ira, desde mi dolor, desde mi frustración. Y cuando yo puedo catalogar lo que estoy sintiendo y cómo estoy precediendo con esa emoción, la acción que estoy generando con ellos, siento que es un proceso realmente profundo a nivel del ser en el papá. Así que te quiero dejar ese escenario para que empieces a explorar allí. Es una bola de nieve gigante. Ahí te tiro para que tú lo desarrolles. Espérate, esto era para apuntar, pero esto ya me quedó así. A la tabletita. Ahí está. ¿Cómo hacemos los papás? Bueno, vamos a hacer la pregunta un poco, ya hice el contexto, pero la pregunta, Lili, sería, nosotros sabemos hacer porque nuestros papás, con sus herramientas, con sus carencias, con lo que tuvieron, nos enseñaron a hacer. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero cómo hoy en día con las exigencias, con todos estos temas que han salido en el camino de la crianza respetuosa, de todas estas vertientes y enfoques pedagógicos o psicológicos que han salido, ¿cómo hacemos los papás para poder ir hacia esa inteligencia emocional que finalmente yo creo que la deseamos porque amamos a nuestros hijos? ¿Cómo vamos hacia allá? Bueno,
No es un camino fácil, empecemos. O sea, si creen que esto es fácil, esto no es fácil. Pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Claro, obviamente. No es un camino fácil, ¿en qué sentido? No en el sentido sí, tengo un hijo y ya, vamos a lo que salga. No. Si tú lo vas a hacer de una manera responsable, no es fácil. A lo que siempre yo me voy es ese temor del que tú hablas, que todos los padres lo tenemos, todos los padres, o sea, eso no hay, yo no conozco el primer padre con todos los padres que han pasado cerca a mí, no conozco el primer padre que no tenga temor. ¿Y cuál es el temor? Hacerlo mal. Pero es un temor innato. Claro. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos queremos hacer bien las cosas. Y yo no quiero ser juzgada. Al ser humano no le gusta ser juzgado. Entonces yo quiero hacer bien las cosas para no sentirme juzgada, ¿sí? Y habrán unos que tienen más alivio que otros. Yo tengo a mi esposo, que es de Pasto, y entonces él siempre se sana diciendo, es que como yo soy pastuso. Entonces él sana todos sus errores diciendo que él es pastuso en el buen término de la palabra, ¿ves? Claro. Y tú sabes que es un hombre absolutamente inteligente, Wow. que admiro mucho. Lo es. Entonces es la forma, ¿no? Yo tengo excusa para decir me equivoqué. Tenemos que partir del primer hecho, es que todos nos vamos a equivocar, ¿sí? Y no hay nada escrito sobre qué está bien y qué está mal. Lo bueno para ti puede ser malo para mí y viceversa. Entonces, cuando yo me enfoco en las pautas de crianza con los papás, yo no les doy una receta. Yo no les digo, mira, esto hay que hacerlo así, 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 así. No. ¿Cómo es tu contexto? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque es que tu querer es el que va a determinar la pauta del bien y del mal, si lo podemos llamar así. El que determina el cómo. El que determina el cómo, ¿sí? Y es, ¿qué quiero yo para mi hijo? Que puede distar absolutamente de lo tuyo, ¿sí? Y lo que yo haga para mi hijo va a estar bien para mí si yo estoy bien. O sea que anulada la comparación. Para nada. No vamos a ahondar ahí, pero... Ni siquiera entre los mismos hijos. Tú en tu caso, que tienes dos bebés, que están en el mismo contexto, compartiendo el mismo momento, porque es que uno dice, no, es que son los tiempos, es que yo difiero de mi hermano porque es que mi hermano, yo le llevo a mi hermano 7 años, mi hermana me lleva a mí 2 años, ¿cierto? Mis hermanos son 7 años más pequeños porque yo también tuve hermanos mellizos, también tuve la experiencia. Sí. Entonces, pues claro, somos absolutamente diferentes porque hubo tiempos y momentos diferentes en nuestra familia, ¿listo? Y uno espera que como los niños se están educando en el mismo contexto, al mismo tiempo, con los mismos amigos, con todo similar, pues que sea más o menos similar. Pero gracias a Dios y afortunadamente somos diferentes. Claro. Sí, esa es la gran maravilla de Dios, que todos somos diferentes y eso es lo más difícil de entender. Cuando pretendemos que esos dos seres sean, en el caso de aquel que tenga solo un hijo, y lo compara con un hijo de otra persona. Claro, con el primito, con el amigo, con el... O en el caso, por ejemplo, mío, que tengo 2 y los comparo entre ellos, todos hacemos eso. Eso o sea, es sí, absolutamente tenemos normal. que evitarlo, pero sí tendemos a hacerlo. Y los comparo a ellos dos. ¿Podría ser entonces que yo estoy buscando ese cómo? O sea, tengo el qué. Lo que quiero es que suceda esto. Pero ese cómo lo estoy buscando entonces desde el hacer, no desde el ser. Porque quiero que ellos hagan las cosas de la misma forma. Es que tú, normalmente pasa una cosa como padres, es que tú tienes claro qué quieres, ¿cierto? Eso casi todo lo tenemos claro. No, yo quiero que mi hijo... Pongamos algo, que sean independientes. Por ejemplo. ¿El qué es ese? Si lo que tú quieres es que ellos sean independientes, todas tus acciones deben ser coherentes a que ellos sean independientes. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea independiente, por ejemplo, esa era una de mis metas con mi hija, con Isabela. Yo quiero que Isabela sea independiente. Entonces, cuando ella habló muy rápido, desde pequeñita habló mucho. Entonces, cuando íbamos
a la tienda, o no, cuando nos encontrábamos a alguien en la calle. Ujú. Ay, qué linda es tu niña. ¿Y cómo se llama tu niña? Yo no contesto porque yo quiero que mi hija sea independiente. Entonces el adulto me pregunta a mí cómo se llama tu niña y yo le decía, Isabela, te están preguntando cómo te llamas. ¿Sí? Porque esa es el cómo yo quiero que ella sea independiente. Entonces ella contestaba. Entonces ya el adulto, sin yo decirle, mira, es que yo estoy trabajando en una crianza de una niña independiente, no me preguntes a mí, pregúntale a ella. Claro. Para el buen entendedor, pocas palabras. Sencillamente ella sabe que si le va a preguntar a ella, yo no le voy. Si me va a preguntar algo de mi hija, yo no le voy a contestar, pues pregúnteselo a ella porque ella ya habla. ¿Ves? O si íbamos a la tienda, ella decía, mamá, yo quiero yogur. Pues ve y lo pides. Entonces ella empezaba, mira, y yo le decía, mira, tú estás muy pequeña, desde ahí no te ven, hazte por un lado, a que la persona te vea y pídelo. Ahí yo estoy haciendo el cómo, porque lo que yo quiero es que ella sea independiente. O sea, el cómo lo debo, porque... Las acciones deben ir asociadas a lo que yo quiero. Claro, pero entonces ahí puede surgir una pregunta y es ¿cómo mido los riesgos? En el cómo, porque siento que el temor, que es donde proceden todas esas emociones que nos descontrolan a los papás, esa falta de la inteligencia emocional que tiene que ver mucho con el control que le damos a la emoción que nos produce lo que está pasando. Exacto. ¿Cierto? Entonces, siempre los padres tendemos a medir los riesgos. Ok, sí. Entonces ahora mismo pienso en mí, pues que yo quiero ponerle candela a eso porque sé que el que está allá dice, no, eso suena muy bonito, sí, en un ambiente controlado suena súper aceptable. Pero Lili, vamos a poner esto, ese es el qué, el mismo qué, quiero que ellos dos sean independientes. Obviamente las edades tienen mucho que ver. Sí. Esos primeros 5 años son... Y pues acá no podemos profundizar más de pedagogía, pero esos primeros 5 años son fundamentales. Entonces, específicamente en Isaac y Zoe, que están en ese rango de edad, a veces me encuentro con situaciones donde yo quiero potenciar la independencia de los dos. Pero como son dos seres humanos, eso exige de mí, primero, el control emocional, sí. Porque cada uno asocia y percibe diferente el qué. Vamos a poner algo sencillo, cepillarse los dientes. En la mañana, donde hay afán para ir al colegio, donde además tengo que hacer esto, lo otro, el desayuno, él se tiene que arreglar, ella también, tenemos que salir a tal hora, ok. Sí. Pon un caos emocional para el papá, no para ellos, porque ellos no ellos no están en conciencia del tiempo, no están en conciencia de nada, de muchas cosas, o sea, carecen de eso. Yo soy la adulta y tengo que controlar el espacio con todo, ¿no? Pero viene la independencia, que es el objetivo, el qué. Ahora, ¿cómo lo desarrollo con cada uno sin querer unificar desde el hacer? ¿Por qué? Porque cada uno lo hace distinto, porque son seres distintos. Y como ese hacer de cada uno proyecta mi emocionalidad. Ahí está el lío en realidad. Entonces, es que, a ver, la bola de nieve. Ahí es a lo que vamos. Nosotros a veces subvaloramos a nuestros hijos. Nosotros creemos que ellos no entienden. Nosotros creemos que ellos están ahí jugando, pero ellos están con todos los sentidos puestos. ¿Sí? Entonces, ellos inclusive pueden estar en otro lado y ellos saben qué está pasando. Entonces, a veces nosotros nos sumergimos en ese estrés diario del corre-corre aquí y allá y nos olvidamos de ellos. Ponernos en los zapatos de ellos, qué está pasando. Entonces es importante explicarles a ellos, ¿sí? Mira, ayer hablábamos precisamente de la cepillada, ¿no? A uno le gusta cepillarse y al otro le gusta que lo cepillen, y en las horas de la mañana pues es más rápido cepillarlo porque necesitamos irnos rápido. Entonces yo siempre les digo, después de los 2 años y medio, 3 años, eso no es una edad, o sea, uno tiene unas pautas de desarrollo de los niños, es decir, qué hace cada niño a qué edad. ¿Sí? O sea que es importante saber eso. Supremamente importante, papás. Todos los papás debemos saber que mi hijo tiene 6 meses
y de acuerdo a los 6 meses, de acuerdo a la teoría, Ajá. ¿qué debe hacer mi hijo a los 6 meses? O sea, tener las Eso es- expectativas adecuadas de lo que puede el niño alcanzar según el rango de edad en que esté. Exactamente, eso es vital, porque así tú dices, mi hijo está bien o mi hijo está un poco atrasado. Y lo que dice la teoría es, por decir algo, de los 4 a los 7 meses debe gatear. Mi hijo no está gateando a los 7 meses. Bueno, voy a darle un mes de espera, 8 meses. Claro. Pero si yo veo que a los 9 meses no está gateando, yo me preocupo, porque Claro. yo digo, ¿qué está pasando acá? Ajá. Entonces, y eso es supremamente importante porque todas las necesidades educativas, cognitivas, psicológicas, fisiológicas de los niños, a más temprana edad se descubran, es mucho mejor. Claro. Entonces, yo tengo que saber mi hijo qué debe hacer en cada edad. Y así yo ya me relajo y me tranquilizo. Claro. Porque uno pudo haber gateado a los 4 meses. Claro. Puede pasar lo contrario. Mi hija gateó a los 4 y yo estaba preocupada porque yo sabía que todavía físicamente no estaba preparada para gatear. Pero ¿y cómo la detenía yo? Sabía que eso era malo porque yo conozco eso y que por pronto le iba a afectar su espalda, qué sé yo. O sea, tanto adelantarse como atrasarse no es adecuado. Pero todos los niños son diferentes. Lo que tengo es que ir acompañándolos allí. Entonces, es supremamente importante saber a partir de qué edad yo puedo, por ejemplo, empezar a negociar con ellos. Entonces, tus niños son independientes, ¿sí? Yo los veo y yo los veo unos niños independientes, ¿sí? Hay que saber negociar, porque la vida todo es una negociación. Entonces, si la que le gusta cepillarse solita, tú le dices, mira, tú vas a cepillarte sola, pero vas a cepillarte sola solamente 2 veces en el día. Al almuerzo, que tú ya estás acá en la casa, tranquila, relajada, y cuando nos vamos a acostar también, porque no tenemos afán. Pero a la hora de la mañana mamá te va a cepillar, porque Ok. necesitamos agilizar en tiempo. Son los acuerdos. Y ella ya lo va a saber. Negociaciones. Y puede que al comienzo no lo acepte. Y no va a ser fácil. Ay, sí, ya abrí la boca el otro día y ya. Eso no va a pasar. Claro. Ella se va a resistir porque ella va a querer seguir teniendo su espacio. Y si la has formado en ser una niña independiente, pues obviamente que ella va a reclamar su independencia. Pero es llegar a los acuerdos, ¿sí? Pues a mí no me gusta hacer fila. Pero yo voy a un banco y tengo que hacer fila. Yo voy a un teatro y tengo que hacer fila. O sea, hay cosas que a veces no nos gustan, pero tenemos que hacerlas. Entonces, es empezar a negociar con ellos, ¿sí? Y al comienzo, nada es fácil. Nada. O sea, esto es, la labor de padres es de constancia, de sacrificio, no sacrificio, verlo como que, ay, me voy a quitar mis cosas y se las voy a dar a ella. No, sacrificio es que yo tengo que, quiero gritar. Es una entrega de amor, yo diría. Exacto. Sí. Es una entrega, esa es la palabra ideal. Esa es la entrega de amor. Y sabes que una clave maravillosa que yo siempre les doy a los papás es cuando ustedes vean a sus hijos, piensen que ese no es su hijo. Esa te saca de tu rol como papá. Es decir, si el niño está en el comedor y regó un jugo, si fuera un hijo de otra persona, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Tú le vas a pegar un grito? No, obviamente. ¿Lo vas a regañar? No. No, ¿cierto? Tú le vas a decir, tranquilo, no pasó nada, mira, toma el trapito y limpia. Sí, es ¿Ves? verdad. Entonces, a veces es bueno tratar a tus hijos como si no fueran tus hijos. Mira, ya que porque tocas te despersonalizas. Oh my God. Y le quita la emoción. Le quita la emoción. Entonces tú dices, no fue Zoe, no fue. Es parte de la inteligencia emocional. Claro, es parte de la inteligencia emocional. Porque es que no me lo están haciendo a mí. Claro. Están haciendo un accidente. Entonces, yo tengo que despersonalizarlo. Es difícil, no es fácil, pero es un buen ejercicio para iniciar. ¿Sí? Ok, respiremos. Si no fuera mi hijo, ¿qué haría? Esto. Listo. Entonces, mira, te invito a que limpies. Sí, mira lo que pasó esta mañana. Ayer, no recuerdo. Wow. Se regó la leche. Wow. Te tocó limpiarla. Sí. Me encanta que toques ese tema porque siento que nos da apertura para ir hacia un tema que creo que hoy por hoy está siendo muy
mencionado, muy mencionado, y es el tema de sanar con el niño interior, la niña interior, de regresar a esos tiempos donde fuimos niños, los papás también fuimos niños, y no pensar en que ese que está cometiendo la acción que me genera una emoción a mí, no es mi hijo, pero también no pensar que es hijo de otro, sino que soy yo a esa edad. ¿Qué podría pasar Eso es allí? un arma de doble filo. Sí, pero déjame, porque hoy día, obviamente en las dos maternidades que he tenido, me he encontrado a dos Paulas completamente diferentes. Claro, tiempos totalmente diferentes. Sí, o sea, muchas cosas que le dan un cambio. Pero la primera maternidad creo que no me confrontó todavía con esa niña interior como lo ha hecho esta segunda maternidad. En poder ver que muchas de las cosas que yo intento gestionar con ellos desde una emoción sana, desde una inteligencia emocional, veo que a veces se me escapan porque me encuentro esa niña, Paula, proyectándose en eso que está viendo, pero en cómo se lo gestionaron cuando fue niña. No sé si me hago entender. Sí, te entiendo perfectamente. Pero el pensar que tú eres esa niña, estás intentando sanar tu niña con tu hijo. Ok. Y eso Ese no es es el- sano. Ok. Eso no es sano. Porque tu hijo es tu hijo. Es la historia de tu hijo. Y tu historia es tu historia. Entonces ahí es donde tú descubres, al contrario, wow, esto que ella está viviendo es algo posiblemente similar a lo que a mí me pasó. Entonces, yo que tengo que sanar y cómo tengo que gestionar mi emoción, porque me lo están reflejando desde otro punto de vista. Pero no es verte reflejada. Obvio, uno se ve reflejado en los Claro. hijos y uno dice, ¡oh, Dios mío! Esto yo Exacto. también lo hacía. Exacto. O cuando mi hija Igualita a mí. Así mismo. Oh, Dios mío, yo era tal cosa con mi papá o con mi mamá y aquí... O muchas reacciones que yo lo estoy tengo. pagando con mis hijos. Uno Sí. no paga nada. O yo, muchas reacciones que yo tengo, digo, wow, estoy haciendo con ella lo que siento que hicieron conmigo. Exacto. Entonces, ahí, eso es clave. Eso es clave, Paula, porque cuando uno dice, estoy repitiendo la historia, Claro. hay cosas que yo puedo repetir, porque son buenas, porque los papás de nosotros no hicieron todo malo con nosotros. Claro. De hecho, por eso somos unos seres maravillosos. Claro. Porque nos educaron bien. Entonces, esas cosas buenas, pues es bueno que se repitan y que las pasemos generación tras generación. Pero cuando yo veo esas acciones que mi papá o mi mamá, con todo el amor que lo hicieron, bien o mal, me afectaron a mí, y si yo lo estoy repitiendo y yo ya tengo esa conciencia, ahí es el momento en donde yo tengo que cortar ese hilo generacional que tengo que aprender a cortar. ¿Sí? Pero es una elección entonces. Es una lección, Lili. claro, pero sabes también que es lo difícil, el poder detectar que yo estoy transmitiendo a mi siguiente generación esto mismo. Por eso debo trabajar en mí. Porque en la medida que yo me conozca, cuáles son mis emociones buenas, cuáles son mis emociones negativas y cómo las quiero gestionar, en la medida que yo lo gestione, así mismo yo voy a poder apoyar a mis hijos. O sea que podríamos concluir que una de las mejores herramientas que como padres podemos aplicar es entrar consciente y intencionalmente en un proceso de sanidad personal. Sí, obviamente que sí. Porque si no tenemos herramientas para hacerlo, si no tenemos ayuda, comunidad, todo lo que implique poder experimentar un proceso de conciencia, de encuentro y de sanidad, pues va a ser muy complejo querer tener esa inteligencia emocional. Sí. Ahora, hay personas porque también tenemos que mirar que no todas las personas están en ese nivel de conciencia, pero que son padres y que lo quieren hacer bien. Ok. ¿Sí? Entonces ahí es donde porque uno a veces entra. Me ha tocado, muchas veces me tocó encontrarme con padres en donde
es que esto es lo que hay en mi familia y no lo voy a cambiar. Ok. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, entonces, pues problema suyo. Hasta Y aquí se jodió el llegamos. niño. O lo siento para el niño. Pobrecito el niño. Pobrecito, No. Yo tengo que llegar a decir, hacer esa lectura familiar. Ajá. ¿Sí? Y digo, ok, esta familia definitivamente no va a cambiar. Ok. Pero entonces, como no va a cambiar, mi responsabilidad Es el social, niño. ¿cuál es? Claro. Entonces, mi responsabilidad es el niño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, listo. Absolutamente respetable. Entonces, ¿por qué no ensayan varias estrategias? Entonces, empiezo a dar estrategias, ¿no? Entonces, le digo, bueno, entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, no le déjale dar comida? Empieza a ver si él puede empezar a comer por él solo, por sí mismo. Pero yo sé que va a seguirle dando de comer, porque es lo más cómodo para el papá. Claro. Pero cuando yo le digo a él, es que mira, cuando él coge la cuchara, ¿cierto? Él coge la cuchara así para comer. Pero esta presión de la cuchara es la misma que yo utilizo cuando voy a escribir. O sea, desarrolla otras habilidades al tiempo. Entonces, el comer no es solamente que él sea independiente en la comida, es que esta postura de coger la cuchara es la que más adelante le va a servir para una buena postura en la escritura. Entonces, cuando al papá yo lo hago consciente de que eso no es que coma porque necesita comer independientemente, sino que es que eso le va a ayudar a otra cosa más adelante, entonces el papá ya lo hace porque dice, sí, yo sí. Entonces yo le digo, ¿usted quiere que él aprenda a escribir rápidamente y que coja el lápiz? Sí, entonces enséñele desde ahora a coger la cuchara al año y medio. O sea, esto podríamos verlo en familias donde la educación ha sido escasa, vamos a decirlo así, Ajá. donde de pronto son familias que tienen un grado de escolaridad bajo y esto, o no necesariamente. Eso no necesariamente está asociado, porque es que yo conozco familias de mucho dinero, Ajá. en donde la crianza de sus hijos se la dejan a la nana. Ok. ¿Y qué es lo más fácil para la nana? Darle la comida, cucharearle al niño. Ok. O se la dejan a la abuela. Y los abuelos, algunos abuelos son muy puestos en su rol de padres, pero ese no es el rol de ellos. Entonces son más malcriadores, digámoslo así. Ok. Entonces, no, pero ¿por qué vas a dejar si el niño no va a comer? Venga, yo le doy. Ajá. Y yo no digo que uno no le da a los hijos, claro que uno les da a los hijos. Claro, Pero el 80% usted coma solito y el 20% venga, yo le cuchareo. ¿Sí? O sea, no hay una regla. Yo sé que hay muchas estrategias, hablamos del constructivismo, de la teoría de Montessori, de hasta el mismo conductismo. Todas tienen sus cosas positivas y negativas, porque todo en la vida tiene el blanco y el negro. Claro. Pues escojamos. Sus pros y sus contras. Escojamos un poquito. A mí a veces me dicen, Lili, ¿y tú cómo criaste a tu hija? ¿Sí? Entonces yo le digo, nada, yo cogí un poquito de cada cosa. De lo que yo sabía que a mi hija le servía por la forma de ser de ella. Por su ser. Por su ser, exactamente, y por lo que yo quería para ella. Yo quería una niña responsable, una niña independiente, ¿sí? Entonces yo decía, ¿esto le sirve a ella para ser responsable e independiente? Sí. Una niña honesta, sí, que dijera la verdad ante todo. Entonces esto está formando para eso. Solamente necesitamos 3 o 4, no necesitamos 20. Con 3 o 4 que tú te centres, ahí es donde tú dices, esto es lo que quiero, que era al comienzo lo que decíamos, esto es lo que quiero, entonces, ¿qué voy a hacer para que esto se dé? Esto que estoy haciendo la está formando independiente, esto que estoy haciendo la está formando responsable. O sea, que colabora con ese propósito que tienes como padre. Y no es que yo le voy a enseñar, no, es que la responsabilidad se enseña a los 12 años. No, la responsabilidad se enseña desde bebé, ¿sí? Entonces yo tenía en el consultorio, cuando íbamos a terapia familiar, los niños que los papás llegaban, estoy desesperada, esta preadolescencia me está dando, o esta adolescencia es terrible. Y entonces yo decía, ok, yo escuchaba a los papás, y cuando escuchaba al niño solo, sin los papás, entonces decía, ¿qué es lo que pasa contigo? Tu papá y tu mamá se están quejando de esto, de esto, de esto. Y un día un niño me dijo una verdad tan cierta y me dijo, es que yo no entiendo, mi papá y mi mamá están como locos. Yo nunca he tendido mi cama. Y yo cumplí los 12 años y ahora quieren que la atienda y yo no entiendo por qué.
Yo dije, tiene toda la razón. Sí, claro. Le dije, no, tus papás no están locos. Claro, sí. Sencillamente no te enseñaron cuando te debían enseñar. Pero tiene la razón. Tiene la razón y sabes que se lo vamos a decir a tus papás, porque sí están equivocados. Ok, claro, ¿Ves? claro. Y están equivocados. Entonces, yo no puedo pretender a los 12 años decirle a un niño, no, es que como tú ya tienes 12 años, estás grande, tienes que ser responsable. Ajá. El niño va a decir, estoy loca, están locos, o sea, yo nunca lo he hecho, ¿por qué lo voy a hacer ahora si no lo he hecho antes? ¿Qué diferencia ¿Sí? tiene? ¿Sí? Ajá. En cambio, si el niño viene, yo siempre les he dicho a los papás, cuando el niño la cama le da acá, que él logra estirar los bracitos y logra ya tener una visión de la cama, ahí él ya puede tender su cama. Wow. No Y importa ahí cuando- cómo la tienda. No importa. Lo importante es que la atienda, que usted después vaya y le quite las arrugas, sí. Pero él está en su cabeza Haciendo. haciendo. O sea, él sabe que lo hizo. Ajá. Pero Que el papá para está ti- construyendo. Exacto. ¿El qué? Entonces, ay, si tú eres tan perfeccionista, pues entonces tú le dices, ven y Sí. yo te ayudo. Tú coges de un lado y yo cojo del otro. ¿Listo? Pero él es el que tú le estás dando la responsabilidad a él. Entonces, a los 12 años tú no vas a tener problema. Claro. Porque es que tú ya estás grande y yo no tengo por qué ayudarte. Tú ya lo sabes hacer desde los Wow. desde el año y medio, desde los 2 años, ¿ves? Claro, ha sido un hábito que se ha procesado a través de su crecimiento. Has mencionado dos palabras, dos, que me tienen volando aquí en la mente escuchándote. La primera es comodidad Ah, y la segunda es perfeccionismo. A ver, dentro de la palabra comodidad, yo me puedo ver un poco en que hacer este proceso desde el ser implica el involucrarnos como papás directamente. No querer proyectar una acción o que el niño ejecute una acción que nos produce a nosotros, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Pero desde mi comodidad. Vamos a ponerlo en contexto. Los papás solemos poner el obstáculo. Entonces, quiero proteger a mi niño pequeño, no te subas ahí. Mi objetivo es protegerlo y que no se caiga. Pero no le pongas el obstáculo, sé tú el obstáculo. Y yo notaba entre esas dos cosas una gran brecha. ¿Por qué? Porque para ser el obstáculo debo incomodarme yo. ¿Eso qué implica? Que si realmente lo que yo quiero es protegerlo, no me quedo acostado con el control en el televisor. Ajá. No se bájese de ahí, no haga. Quiero conservar mi comodidad, pero en realidad entonces no estoy queriendo protegerlo. Quiero evitarme lo que causa esa acción. Sí. Es un juego donde nosotros debemos ser bastante honestos consigo mismos. Yo me he encontrado muchas veces ahí con mi esposo teniendo que evaluar no solo la parte emocional que está antecediendo ciertas reacciones nuestras, porque no siempre estamos en emocionalidad, sino también las acciones que estamos ejecutando con los niños en el día a día. Cómo se nos convierten también en una rutina de que ya también aprendemos a manipular. Wow, porque todo lo queremos entrar en el niño siempre. Pero cómo los papás también tendemos a manipular las situaciones finalmente para mantener esa comodidad. Entonces, ¿cómo separar esas dos cosas? Bueno, hay dos cosas importantes, Paulita, y es que cuando toda tu vida gira en torno a tu hijo, tú vas a llegar a un momento en el que te vas a ahogar y vas a tener que respirar. Por eso estamos aquí. Tenemos que respirar. Entonces, te vas a sentir ahogado y por eso hay tantas crisis. Y cuando los niños están pequeños, se observan las crisis más fuertes en los matrimonios. ¿Sí? Porque es que yo como madre me desbordo y entonces lloro y entonces siento que nadie me ayuda y entonces siento que todo el peso es sobre mí. Afortunadamente y gracias a Dios, esos tiempos han cambiado porque ya los padres están teniendo un rol más involucrado con los hijos y entonces digamos que sentimos el apoyo. Por eso cuando estamos embarazados los dos. Ahí está, ahora somos padres los dos, entonces hacemos todos los dos. ¿Listo? Entonces, pero los dos también se cansan. Y no es que uno diga que uno se cansa de los hijos. De acuerdo.
uno no se cansa de los hijos nunca, pero sí se cansa de las acciones y de la rutina diaria que me desgasta física y mentalmente y por ende emocionalmente. De eso sí me canso. Y a mí no me venga a decir ningún papá que nunca he sentido que, ¿a quién le regalo a este niño por un minuto? De hecho, a veces me siento como un poco, no sé, como enojada, qué sé yo, no sé cómo llamarle a esa emoción. Cuando yo expreso un poco que me siento así, como lo estás, creo que lo estás describiendo lo mejor posible, no son los niños, sino la situación. Y alguna mamá de que, ay, yo amo ser mamá, es que yo, y me presenta como todo tan perfecto, pero nunca me deja ver que, y yo digo, pero sí no. me canso, sí, claro, sí me canso. Entonces yo digo, yo voy a decir algo muy chistoso que yo decía cuando mi hija estaba pequeña, tú la conociste, que ella no se quedaba quieta un minuto, ni un minuto, ella se subía, se bajaba, se trepaba, y yo decía, ay Dios mío, Isabela, ¿dónde está el botón suyo para pagarla? No tiene dónde apagarla. Desde el amor, obviamente, yo la amo con todo mi ser y es la luz de mis ojos, la luz de mi vida. Pero claro que me cansaba. Y ella ayer te contaba que yo llegaba de trabajar y me ponía a jugar con ella y me quedaba dormida y le decía incoherencias. Todos nos cansamos y eso es normal, pero es empezar a gestionar qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a dividir la tarea con el papá. Y si yo soy madre soltera, mis respetos, me quito el sombrero con las madres solteras porque el trabajo es el doble. Un aplauso y de verdad que sí, las admiramos mucho porque es el doble de trabajo. Totalmente. Entonces, es empezar a mirar cuáles son las dinámicas que a mí me van a ayudar a liberar un poco de tiempo para mí también. Porque si bien es cierto, nosotros perdemos espacio como seres humanos, como personas individuales nosotros, cuando tenemos un hijo, sí, perdemos el 80% y a veces hay papás que pierden el 100%. No podemos permitir eso, porque entonces nuestros hijos crecen y cuando se van de la casa es donde nos entran esas crisis tan tremendas del nido vacío. ¿Por qué? Como me dediqué toda la vida a mis hijos, ahora se fueron y son las mamás también que a veces no dejan ir los hijos. Claro. ¿Ves? Ese apego. Entiendo a mis suegros. Te amo, papito. No ha hecho el nido vacío. El proceso del nido vacío. Claro. Entonces, cuando tú te desbordas y vives para y por tus hijos, algunas veces nunca los dejas ir. Y otras veces eres esa madre absorbente que tiene el hogar y la llama cada 5 minutos y eso daña una relación también. Y todo eso es emocionalidad. Todo eso es emoción, claro. Entonces yo tengo que disfrutar cada etapa de mi hijo con todas sus trivialidades y todo, y con todo su susto y todas sus cosas. Es como lo que yo siempre digo, a mí me encantan las montañas rusas, ¿cierto? Pero yo siento esa emoción antes de montarme y yo digo, ay, Dios mío, todo lo que va a venir. Y estoy asustada, ¿cierto? Y en el momento ese miedo tan horrible, cuando baja, cuando sube, esa es la vida. Tengamos subidas, tenemos bajadas, a veces nos sentimos que nos vamos a estrellar contra el mundo, pero otras veces nos sentimos allá arriba en la gloria. Esa es la vida. Así es. Pero al final, cuando yo llego, ¡uah!, que ya pasó todo y todo volvió a la calma, me río. El placer de ese deber cumplido. Eso fue maravilloso. Entonces, cuando yo miro atrás, que mi hija ya hoy tiene 20 años y nosotros a veces nos sentamos con mi esposo a recordar, ¿y te acuerdas cuando hacías, ay, Dios mío, qué locura? No, eso era una locura, qué desgaste, el corre para acá, para allá, al colegio, luego a la clase, yo no sé qué, a la otra clase, Y en el momento, obvio, a veces me sentía saturada, pero intentaba disfrutarlo. Había cosas que, obviamente, uno no tiene que disfrutar todo lo de los hijos, no lo tiene que disfrutar, pero si yo me comprometí a ser padre, y esa es una recomendación bien importante, si yo me comprometo a ser padre, bien sea por querer o porque la cuenta me falló y decidí tener ese bebé, tengamos la conciencia de que es un ser humano que voy a impactar para toda la vida. Para toda la vida. Allí sentimos muchas veces que en sí, como docentes ambas, podemos ver el tema del abandono como uno de los factores más
determinantes para el desarrollo tanto de los padres, si fueron abandonados, si traen esta raíz, o de los hijos, si en algún momento han sido abandonados por una de las dos paternidades. Y siento que ese abandono a veces se presenta en micros abandonos. Lo voy a explicar. Y es cómo también abandonamos la responsabilidad que tenemos, bien, en este caso, como mamá podría ponerlo, si yo sé que necesito desarrollar en los niños habilidades sociales, y esas habilidades sociales se van a desarrollar a través de ciertas actividades, pero yo abandono esa gestión, abandono ese deber hacer con ellos para desarrollar eso, porque yo nunca tuve esa gestión de mis padres. Allí estoy en ese inmediato momento repitiendo ese patrón sin necesariamente haberme ido de cuerpo. Claro, es que nosotros los seres humanos tendemos a repetir, ¿sí? Y entonces ahí era donde estábamos diciendo del sanar, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que ser consciente qué quiero para mi hijo y qué cosas buenas hicieron mis papás conmigo, que para mí me formaron y me hicieron ser la persona que soy hoy. Y si me gusta mi persona también, porque puede ser que no me guste lo que soy. Muy interesante. Puede ser que no me guste lo que soy. Por eso Entonces, decía que es una exploración directa con el ser. Por eso es que no hay la fórmula. Cuando a mí me dicen, pero Lilian, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer. Claro. No, es que yo no te puedo decir qué tienes que hacer. Yo te puedo decir, mira, utiliza esta estrategia, utiliza la otra, pero tú conoces a tu hijo y tú conoces qué es lo que tú quieres para tu hijo. ¿Sí? Por eso no hay un libro que te diga exactamente cómo ser papá. Ay, ojalá hubiera un libro, pero entonces si hubiera un libro para decir cómo ser papá, sería 7 millones de libros para 7 millones de personas diferentes. Claro. ¿Ves? No puede haber uno. O los seres humanos todos iguales. Sí, formados de las mismas formas. No puede haber uno. Entonces tú, si quieres literatura, tú lees de una parte y tú dices, ve, esto me gusta, voy a ensayar. Y no está malo el ensayo y el ¿Tienes error. literatura que puedas recomendar? Mire, esta. Ah, Este fue mi libro mágico, especialmente, está viejito, mírenlo. Bien Lo usado. usando mi hija. Disciplina sin gritos ni palmadas. Yo le soy sincera. A mí me orientó para orientar a mi esposo. Sí, porque claro, yo soy pedagoga, entonces pues digamos que como que yo tenía la teoría. Pero cuando yo me doy cuenta, cuando yo soy madre, yo ya había sido, ya llevaba como 15 años en la pedagogía, y cuando yo me convierto en madre, yo digo, ahora sí digo sí, la hora todo lo que- porque claro. todo lo que yo decía Ajá. ya era ponerlo en práctica real. Claro. Yo lo había hecho en la práctica real con los niños en el jardín y en los colegios. O sea, el todo ejercicio esto, que dijiste, sí. imagínate que no es tu hijo, ahora Exacto, ahora estaba tomando forma. Oh, y eso fue muy duro. Fue muy duro darme cuenta que toda esa teoría que tenía no era tan asertiva. O, digamos, no que no era asertiva. Ya te tenía era que volver vida en tu vida. Exacto. Ahí fue cuando yo descubrí que no toda la teoría, no una sola teoría me iba a servir. Yo era fiel amante a Montessori y al constructivismo, pero dije, ve, la parte tradicional también la necesito. Sí, entonces empecé a descubrir que toda esa teoría que yo tenía, dije, no, sé que ya no me puedo casar con una sola teoría. Sé que tengo que coger lo mejor de cada una y lo mejor que se adecue a lo que yo quiero y lo que mi hija es como ser humano. ¿Sí? Entonces yo ya sabía que mi hija era una niña arriesgada, era una niña, y yo era más temerosa. Entonces, wow, eso de que ella se subiera por los árboles, eso a mí, ella practicaba porrismo, tú lo sabes, y ella era
flyer, ¿era? Sí, Las que yo- tiraban. sí, Sí. ajá. ¡Ay! Y a mí el entrenador me dijo, ¿sabe qué, mamita? Usted no vuelva No al venga. entreno. ¿Por qué? Porque cada vez que ella la tiraba yo era así, no, se la mataba. Entonces, claro, yo ahí dije, estoy transmitiéndole un miedo que mi hija no lo tiene. Claro. Y ahí es donde nos vamos a la emoción del papá. Ajá. Yo tengo que reconocer que ese es mi temor, no el de mi hija. Entonces, ¿sabes qué, mi amor? Con todo el dolor que yo quiero verla a ella en la práctica, ve tú, porque a ti sí no te da miedo. Y tú le dices, tírate más alto y súbete más alto. Entonces, como yo empecé a ver esa fortaleza en él, le dejé ese espacio a él, porque esa era mi debilidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que descubrir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y nuestras debilidades no se las podemos transmitir a nuestros hijos, porque no son las debilidades de ellos, son nuestras debilidades. Claro. Entonces ahí fue cuando dije, la teoría no es tan, no es Excede como la tan, práctica. sí, tan No exacta, sencillamente yo tengo que aprender a esto. Entonces esta la utilicé porque, pues, con todo el respeto de mi esposo obviamente totalmente, él era el único niño en su casa, él es Claro. el niño de la casa. Tiene otras pautas de crianza Unas aprendidas. pautas. Nosotros somos totalmente Opuestos. Distantes. opuestos en las pautas de crianza. Entonces, él traía todos sus preconceptos de su casa. En su casa nunca habían habido niños, él era el niño de la casa. Entonces, claro, fue un poco más. Entonces, este librito le sirvió mucho a él. Entonces, y tú sabes que él tiene un tono de voz fuerte. Entonces, claro, eso también yo sabía que... Hay otro que también encontré y es Crianza sin lágrimas de Rosa Jové. Por ahí les dejo toda la descripción. Y no quiere decir que es que nuestros hijos no lloran, ni no hacen pataleta, ni no se quejan. Eso no quiere decir que mágicamente leí el libro y no va a volver a llorar. No, eso es un proceso natural. Si nosotras lloramos ahorita al comienzo, es un proceso natural del ser humano. Lo importante del llanto de nuestros hijos es que no nos descontrolen a nosotros. Y eso es lo difícil. Gran Sí. desafío. Bueno, creo que cada una de estas herramientas se convierten hoy en un material de vida para ustedes, para mí, gracias Lili. Y siguen siendo cosas que para ti te nutren. Y bueno, actualmente estás ejerciendo una maternidad ya de una adulta, pero siento que eres madre de todos esos niños que están recibiendo ese amor y esa ayuda a través del trabajo que haces con sus papás. De verdad bendigo esa labor tan hermosa que haces, esa misión tan linda que haces, porque este mundo creo que puede ser mucho mejor mientras los seres humanos seamos mejores cada día, no en relación a otro ser humano, sino en relación a nosotros mismos, a cuán dañados hemos estado durante la vida y cuán sanados podemos estar. Hay esperanza, hay tiempo para poder restaurar, para poder cambiar desde la visión que cada uno tenga. Para nosotros, desde la espiritualidad, desde conocer a Dios, ha sido un proceso hermoso de poder entrar a nuestro ser y encontrar esa imagen única con la que fuimos creados, y volver, retornar a esa imagen tan linda con la que Él nos creó y poder entregar de eso a nuestros hijos, aún equivocándonos. Ajá, claro. Y está bien también equivocarnos, y está bien pedirle perdón a nuestros hijos y decirles, mira, me equivoqué, sí, te perdono, quiero que me perdones. Te castigué con enojo. Te castigué con enojo. Verbalizarlo sana. Sí. Verbalizarlo sana, tener la capacidad, la valentía, la responsabilidad de acercarte a tu hijo, a tu hija y decirle, lo siento. Discúlpame. Me equivoqué, te castigué con enojo, estoy ansioso, pero poder reconocer eso es un trabajo que tenemos que hacer personal, porque no muchas veces tenemos la capacidad de reconocer siquiera qué estamos sintiendo nosotros, para poder entonces entender por qué el niño está haciendo una acción que está precedida también por una emoción que le está teniendo. Importantísimo, porque estamos centrándonos en esos niños pequeños que estamos formando. Sí. Pero pueden haber mamitas que nos están viendo ya de niñas adolescentes o de niños mayores, como nuestras niñas de 19 y 20 años, en donde también están esperando un perdóname. Y eso es importante. Ya no vas a hacer nada. Sí. Ya no lo vas a solucionar. Pero tu hijo está esperando un perdón tuyo.
Mm. Y a veces nosotros también estamos esperando el perdón de los papás. De decir, hijo, perdóname por tal cosa. Así siendo tan adultos. Así es. ¿Ves? Wow. Es Entonces- una bonita forma de empezar a sanar. Ujú. No solo como papá, cuando te liberas de eso, sino también dejarle empezar a sanar a tu hijo, permitiéndole, abriéndole un camino también de sanación para que ese bloqueo que en algún momento se causó por una situación, por una experiencia traumática donde su emoción fue anulada completamente y su acción fue muchísimo más valorada que su ser, pueda empezar a ser restituida en ese momento. Yo le puedo hacer un aporte ahí, Lilian, y es que yo creo que nunca es tarde, porque Jesús lo hizo con los 12 discípulos, y ellos ya eran mayores, tenían familias, y Él enseñó a través de la inteligencia emocional de ellos, Ujú, sí, claro y que fueron los sí. que cambiaron. Así es, No. desde aquí abrazamos a esas mamás solteras, Oh, sí. a esas familias con niños en condiciones específicas. Mis Ahora sí, respetos. abrazamos a todas esas mamás que han perdido su hijo en alguna circunstancia, a todos esos papás que tratando de dar lo mejor de sí han tenido experiencias con consecuencias que no han podido ser ya solucionadas. Abrazamos a todos aquellos padres en este momento que quizá nos escuchan ya desde la desesperanza y que creen que no hay solución. Aquí estamos. Siempre. Si no tienes cercanamente a una persona con conocimiento pedagógico a la que le puedas preguntar, cree en tu intuición. Siempre los papás venimos capacitados para saber lo que debemos hacer. Ujú, Es un proceso de entrega de amor. sí. Gracias. Gracias. Ay, gracias, Paulita. Ay, a ti, a ti, a ti.